se nos pide que consideremos la suma de 3 más 9 más 15 más 21 más más 723. Parte A. ¿Cuántos términos o citaciones hay en la suma? En la parte B, tenemos que calcular la suma utilizando una técnica que se analiza en esta sección. Para empezar, dejemos que el primer término sea bajo cero. Para empezar, dejemos que el primer trimestre sea un sub cero. Un sub cero es igual a 3. Y luego desde aquí analizando la suma, fíjate cómo los plazos aumentan en 6. 3 más 6 son 9. 9 más 6 son 15, y así sucesivamente. Y, por lo tanto, tenemos la suma de una aritmética secuencia o una serie aritmética, donde la diferencia común de es igual a 6. Otra forma de comprobar si hay una diferencia común es usar la fórmula de es igual a sub n menos a sub n menos 1. Lo que significa que podemos encontrar la diferencia común deseleccionando cualquier término excepto el primero y restando el término anterior. Aviso 21 menos 15 son 6. 15 menos 9 son 6, y así sucesivamente. Ahora, antes de poder determinar cuántos términos hay en el sum, necesitamos determinar la fórmula cerrada para la secuencia que estamos sumando. Y porque la primera term es un valor bajo cero, la fórmula cerrada es un sub n. Es igual a bajo cero más de veces n, lo que significa en nuestro caso a sub n es igual a 3 más 6n. Y trabajaría en determinar cuántos términos tenemos, sustituiremos 723 por una sub n, y luego resolveremos por n. Esto nos da la ecuación 723 es igual a 3 más 6n. Y ahora resolvemos n. Primero restar 3 en ambos lados, lo que nos da 720 igual a 6n. Luego dividimos ambos lados por 6. Simplificando, tenemos n igual a 120. Debido a que el primer término es bajo cero, esto sí no significa que tengamos 120 términos, pero sí sabemos que el primer término es bajo cero, y ahora el último es un sub 120, lo que significa que hay 121 términos en el suma. Si el primer término fue un sub 1, y el último el término era un sub 120, habría 120 términos, pero de nuevo hay un término más porque el primer término está bajo cero. Así que, de nuevo, la suma tiene 121 términos. Y ahora queremos encontrar la suma usando una técnica discutido en la sección. Así que en lugar de usar la fórmula de abajo, primero escribiremos el sum y ponlo igual a S. Tenemos S igual 3 más 9 más 15 más 21 más . El último trimestre es 723, pero vamos a obtener los dos últimos términos. El plazo anterior al 723 van a ser 6 menos, o 717. Así que tenemos más 717 más 723. Nuevamente note 717 plus 6 es 723. Ahora vamos a escribir la suma nuevamente en orden inverso. Así que tenemos S es igual a 723 más 717 más muchos términos más. Ahora los dos últimos términos van a ser más 9 más 3. Y quiero seguir adelante y sumar estas dos ecuaciones. A la izquierda tienen S más S, que es 2 Siemens igual a la derecha. 3 más 723 es 726 plus. Nota 9 más 717 es también 726, además tenemos un montón más de sumas. Pero observe que todas estas sumas son 726. Así que la pregunta es ¿cuántos 726 estamos resumiendo? Bueno, lo sabemos. Hay 121 términos en la suma, y por lo tanto tenemos una suma de 121.726, lo que significa que puedes escribir esto como 2 Siemens es igual a 121 por 726. Y ahora al resolver ese y determinar la suma, dividimos por 2. Simplificando, tenemos S igual a 121 por 726 es 87.846, lo que nos da 87.846 divididos entre 2. Que es 43.923. La suma de la secuencia aritmética dada es 43.923. Espero que esto te haya resultado útil.